Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias. Última hora en mediodía. Iván Alonso, COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, sábado 25 de abril. Otro sábado más confinados. Ya llevamos así seis semanas con este estado de alarma, que ya sabes va a seguir hasta el próximo 9 de mayo. Al menos, eso sí, estamos ya un poco más cerquita de ver la luz al final del túnel. Lo digo, aunque es verdad que los datos siguen siendo macabros a día de hoy, porque hemos vivido este sábado otra jornada más en la que hay que contar muchos fallecidos, porque 378 en las últimas 24 horas son muchos fallecidos, aunque los expertos nos digan que son buenos datos, porque sigue bajando, se sigue estabilizando la curva y demás. Supone un ligero repunte desde ayer, que eran 367, y deja la cifra total en 29.902 muertos desde que comenzara esta pandemia. Se dice pronto, pero cada uno de estos fallecidos tiene nombre, apellidos, tiene familia que deja y tiene historias detrás. Siempre hay que recordarlo, porque ya cada vez vamos diciendo datos y diciendo que son más positivos, más bajos, cada día más bajos y demás, pero siempre hay que acordarse de que esta crisis sanitaria deja un reguero de fallecidos brutal, tremendo, y de fallecidos y de historias. Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinaciones de Alertas y Emergencias Sanitarias, acaba de comenzar esa comparecencia del Comité Técnico del Coronavirus, y él habla de evolución favorable a pesar de esa pequeña subida. A día de hoy seguimos con la tendencia observada en los últimos días y que nos pone una situación de evolución de la epidemia claramente en fases de posible control. Y lo cierto es que no hay mucha más información de evolución. Estamos en una situación parecida a lo de los últimos días, lo cual en principio es buena noticia, diría yo. Tenemos que seguir valorando día a día lo que va sucediendo. Hay que contar muchos casos positivos también cada día. Este día es verdad que se contabilizan a partir de ahora los que se han sometido solo a test PCR, no a los test serológicos, los de anticuerpos, que es el enésimo cambio de criterio que se ha sacado de la manga en los últimos días el gobierno, y con este último, como te digo, pues excluye a los que han dado positivo en este tipo de test, lo que hace que la cifra, pues baje bastante, al quitar de un plumazo miles de contagios. Sea como sea, aunque los números sigan siendo altos, ya miramos hacia esa fase de desescalada que el gobierno ya perfila y que podría comenzar, eso dicen los expertos, a partir del 9 de mayo, cuando acabe, si no hay otra prórroga, por supuesto, en este estado de alarma. El Ejecutivo, ¿qué ha hecho? Pues ha mantenido ya una primera reunión con las comunidades autónomas para ir trazando ese plan, para levantar poco a poco las restricciones, y estas les han propuesto diferentes planes, para cada región. Cada una tiene el suyo, cada una tiene una propuesta. El gobierno les ha dicho que nada y que nada, que ellos están al mando, que no hay nada por ahora hasta que se perfile una serie de condiciones que cada región va a tener que cumplir para ir relajando el confinamiento. Mañana hay una nueva teleconferencia entre presidente del gobierno, presidentes de las diferentes comunidades autónomas, y ahí se va a ver la presión que pueden ejercer estos mandatarios a Pedro Sánchez. Y es que digo presión porque no sería nada nuevo que el gobierno tuviera que rectificar otra vez más. Ya harían unas cuantas. Por ahora lo que sabemos de esa desescalada, una palabra que a todos ahora nos suena a gloria. Desescalada, a lo mejor no la conocíamos hace poco, pero ahora es que va a ser asimétrica y en todo el territorio, pero quién sabe si mañana por la tarde, como te digo, Sánchez pues ha pegado un nuevo volantazo y hay comunidades que puedan ya ir viendo la luz al final del túnel antes que las demás. Mientras tanto, lo que ya van a poder disfrutar a partir de mañana de un régimen de semilibertad, por así decirlo, son los niños. Hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ese decreto, al igual que la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo, las normas para ese paseo diario que pueden dar los más pequeños de la casa y, a su vez, por supuesto, el adulto que les tenga que acompañar. Poca novedad a lo que había avanzado el gobierno. Enseguida te la vamos a detallar todas esas normas en este Mediodía COPE por si aún tienes dudas, pero lo que está claro es que es básicamente incontrolable. ¿A qué me refiero? Pues a poner un coto, por ejemplo, al tiempo limitado que hay que estar, o que te alejes más de 1 kilómetro de su casa, como aparece en ese BOE. Por eso aquí sí que hay que apelar de nuevo, como hemos hecho desde el principio, a la responsabilidad ciudadana. Sobre todo porque estas medidas y las que se tomen en esa fase de desescalada, que estamos ya preveyendo y que esperemos que sea pronto, vienen con una cláusula de esas que vienen en letra pequeña en los contratos. Y es la de revocación inmediata de estas. Porque si vuelve a haber un brote
o se vuelven a disparar los números de contagiados o fallecidos, ojalá que no, el confinamiento volvería a ser nuestro estilo de vida. Volveríamos al paso cero. Por eso hay que tomarse en serio cualquier medida que vaya rebajando este estado de cuarentena que vivimos y no recurrir a la picaresca ni a nada por el estilo. Nunca está de más recordarlo. Y más ahora, cuando ya se está ablandando, por así decirlo, este confinamiento y los niños van a poder salir, que con los niños pueden salir los adultos, un adulto compañero. Entonces, nunca está más recordarlo, que hay que tomarse en serio esta cuarentena y hay que seguir para conseguir que baje esa curva y que haya cada vez menos fallecidos. Es sábado 25 de abril en el que tenemos 3 noticias más que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Samuel del Río. Mediodía. COPE. Estar informado. El Papa Francisco dona material sanitario al Hospital San Rafael de Madrid. Este mediodía la Nunciatura Apostólica en España ha entregado 3 respiradores y material médico. Fue ayer, día de su santo, cuando el Santo Padre Francisco decidió aportar esta ayuda médica para España, Italia y Rumanía que ya hemos recibido en nuestro país. Recuerda que puedes ayudar a tu parroquia o a cualquier parroquia del país, la que tú elijas, a través de la página web puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española para reunir la acción social de la Iglesia. Es iglesiasolidaria.es. Fallece un segundo preso por coronavirus. Anoche falleció el Gregorio Marañón, un interno del Centro Penitenciario Madrid 7, tenía 61 años y una grave patología previa. Estaba ingresado en la UCI del hospital desde el pasado 2 de abril y con su fallecimiento se elevan a 5 las víctimas mortales del COVID-19 en el ámbito penitenciario. Son 2 internos de ese Centro Penitenciario Madrid 7 y 3 trabajadores de los centros de Alicante, Soria y Cuenca. Y ojo a esta, siempre indeseables, pero en estos casos mucho más. Estafaba residencias con falsos equipos de protección individual, los llamados EPIs. Sí, en Vigo, la Guardia Civil ha detenido a este joven de 26 años acusado de estafar a 2 residencias de mayores en la provincia de Burgos, además de a varios colectivos sanitarios. ¿Y cómo? Pues mediante la venta fraudulenta de equipos de protección individual, de EPIs, como dices, Iván. En total, la cifra estafada alcanzaría más de 100.000 euros. Y en los deportes, ¿qué? Bueno, pues en los deportes que es muy probable, muy posible que haya un fútbol sin aficionados hasta al menos el mes de diciembre. Así lo dice la Liga, Javier Pascual. Sí, lo aseguró el presidente Javier Tebas este viernes en un encuentro digital y además apuntó que habrá descensos y ascensos, por tanto no se contempla una ampliación de la competición. Tebas además señaló que si un jugador da positivo en coronavirus, se pondrá en cuarentena al jugador y no a todos. Fuera de España, en Holanda, se ha cancelado ya la Liga, sin campeón, sin descensos, y los 5 primeros jugarán en Europa la próxima temporada. Y además en Grecia apuntan medios locales que el histórico Olympiacos podría bajar a segunda división por amaño de partidos. En motor, el piloto italiano Valentino Rossi señala que espera continuar el año que viene y así retirarse compitiendo. Por otro lado, el organizador de la Maratón de Londres baraja una opción de celebrar la prueba solamente con atletas de élite. Hay que recordar que está prevista su celebración el próximo 4 de octubre. Y en ciclismo, el equipo Movistar se une a la campaña Cruz Roja Responde y sortea la bicicleta de 2019 de Alejandro Valverde, año que lucía los colores de campeón del mundo. Recordamos que aunque no haya deporte, a partir de las 4, nuevo programa especial de Tiempo de Juego. España ha registrado 378 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un leve repunte frente a los 367 de ayer. Las cifras siguen siendo, como te digo, terribles y son ya 22.902 las víctimas totales por este COVID-19 en nuestro país desde que estallara esta crisis sanitaria. En total hay casi 224.000 infectados y eso solo contando los test de PCR y no los serológicos que ahora deja fuera el gobierno tras ese nuevo bandazo a la hora de contabilizar esos positivos. Y seguimos mirando, por supuesto, como siempre, la cifra para la esperanza, la de curados, que son ya más de 95.000 personas las que han sido dadas de alta tras superar la enfermedad. Álvaro Echeverría. Con este leve repunte son ya casi 23.000 las víctimas mortales por COVID-19. En las últimas 24 horas se ha producido una ligera subida después de que ayer se registrara la cifra más baja de fallecimientos desde hacía prácticamente un mes. Para el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, la tendencia, incluso en este indicador tardío, es positiva. Hay un dato importante, tenemos ya 3 días con hoy en los que el número de fallecidos ha estado por debajo de los 400, hoy tenemos 378 nuevos fallecidos, que es un incremento del 1,7 respecto al día anterior. Estamos hablando de una evolución favorable incluso en este indicador, que es un indicador, como saben, mucho más tardío que el número de casos nuevos
hay casi 224.000 infectados después de los positivos diarios diagnosticados mediante un test PCR que han sido de 2.944. Entre esos datos, el más positivo es siempre el de recuperados. Durante el viernes han sido 3.353 personas las que han superado la enfermedad para alcanzar un total de 95.708 recuperados. Como te decía, los datos de contagiados no incluyen esos test serológicos, por lo que la cifra parece que sería más alta de la realidad. Es el nuevo bandazo del gobierno a la hora de contabilizar a los infectados. Un ejecutivo que a primera hora de la mañana ha publicado el Boletín Oficial del Estado. En él, las normas para los paseos diarios que desde este domingo podrán dar los niños menores de 14 años, de 0 a 13 años, lo especifica el BOE. Ya se habían adelantado algunos detalles, como que deben ser de 1 hora máximo, no más lejos de 1 kilómetro del domicilio del niño o la niña, y en grupos de como mucho 3 menores acompañados de un adulto responsable. Ahora ya sabemos, con la publicación en ese Boletín Oficial del Estado, más normas, por ejemplo, referente a los lugares permitidos. Alex Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Dónde se puede y dónde no se puede ir? Bueno, siempre primero con una distancia interpersonal entre cada grupo de mínimo 2 metros. Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público. Esto incluye los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respete también el límite máximo de 1 kilómetro con respecto al domicilio del menor. Sin embargo, no estará permitido durante el paseo el acceso a zonas recreativas infantiles al aire libre, es decir, los parques, así como a instalaciones deportivas, como podría ser, por ejemplo, un campo de fútbol o una cancha de baloncesto municipal. También recordar, Alex, que deben realizarse entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Fuera de esas horas no está prohibido. Y además, especificaciones en cuanto a esa figura del adulto responsable. Esto sí que es novedoso, que debe acompañar a los niños. Sí, es importante, Iván. Se entiende como adulto responsable a aquella persona mayor de edad que conviva actualmente en el mismo domicilio con el niño o la niña. También puede hacerse cargo del paseo un empleado del hogar. En este caso, deberá contar con una autorización. Por cierto, desde mañana, además de estos paseos, también estará permitido que los menores de 14 años acompañen a los adultos a sus recados, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o al banco. Claro, y después de estos paseos, al volver a casa hay que tomar esas medidas, porque los niños utilizarán juguetes como pelotas, patinetes, etcétera, que pueden entrar en contacto con el suelo, o que los propios niños pueden caerse o rebozarse por el mismo. Vamos, lo que viene siendo cosas normales para ellos. Por eso, Alex, hay que tomar medidas. Por supuesto, Iván, lo primero, lavarse bien las manos. Eso es fundamental, siempre a todas horas. Y bueno, además de esto, escuchamos a Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de microbiología de la Universidad de Navarra, que estuvo en Mediodía COPE. Esos objetos que han estado fuera, por ejemplo, si han sacado bicicletas, los chavales, han sacado un patinete o lo que sea, o el balón de fútbol, lo ideal sería que no entrasen en casa. Si no podemos, habría que desinfectar lo que ha tocado, por ejemplo, el suelo. Y en el caso de la ropa, si no ha entrado en contacto con el suelo, no hace falta lavarla. Sí hay que tener más cuidado con los zapatos, y puede ser que sean diferentes a los que utilicen en el paseo, a los que utilicen en casa. Y en cuanto a las mascarillas, siempre es útil, pero en espacios abiertos y sin densidad de gente, este experto dice que no son necesarias. Cada vez vemos más cerca esa fase de desescalada que el gobierno ya está perfilando. Todo hace indicar que ya podría comenzar a partir del próximo 9 de mayo, cuando termine esta nueva prórroga del estado de alarma. A pesar de esto, algunas comunidades autónomas creen ya que pueden comenzar con el desconfinamiento, pero el gobierno les ha parado los pies. Asegura que cada región tiene que cumplir diversos requisitos. Sabido todo esto, algunas de estas comunidades autónomas mañana van a volver a reclamarle a Pedro Sánchez en esa reunión semanal telemática sus propios planes, cada uno el suyo, y tratar así de presionar para hacer que el gobierno ceda. Una de las que tienen más avanzadas las medidas que mañana explicarán al presidente es, por ejemplo, Canarias. En las islas, la devastación de este virus está siendo algo menor y se ofrecen como banco de pruebas para comenzar con esa desescalada a nivel nacional. COPE Canarias, Santiago Morollón. La propuesta tiene 4 fases. En la primera se podría salir a la calle mayores por la mañana, niños por la tarde y el resto los días pares, si vivimos en un edificio con un número par, y lo mismo para los impares. Además, podríamos hacer deporte a primera y a última hora. Abrirían además pequeños comercios y peluquerías. En una segunda fase, grandes superficies y algunos centros hoteleros. En la tercera, restaurantes y playas. Y en la cuarta, podríamos hacer viajes interinsulares. El presidente de Canarias espera que se apruebe por la situación que tenemos ante el virus, con islas como La Gomera
Gomera, El Hierro o La Graciosa sin casos. Ángel Víctor Torres. Y no lo proponemos los responsables públicos, lo proponen los expertos que conocen justamente cómo camina la pandemia, que eran los mismos que nos decían cuando esto empezó que había que confinar y ser estricto en el confinamiento. Sanidad analiza la propuesta el lunes, lo que obliga a retrasar forzosamente el plan. Sus responsables querían ponerlo en marcha pasado mañana. También Andalucía tiene un plan para ese desconfinamiento, lo han asegurado en los últimos días desde el propio presidente de esta comunidad, Juan Moreno, hasta el vicepresidente Manuel Marino. Un plan diseñado por los expertos del Servicio Andaluz de Sanidad, pero es un proyecto que incide especialmente en recuperar el turismo, que es el principal motor económico de la comunidad junto al sector servicios. COPE Andalucía, Yolanda Guirado. ¿Qué pasará con el turismo? Bueno, pues es una de las grandes preguntas aquí en Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno ve razonable que en mayo puedan abrirse bares o restaurantes. Junio podría ser el momento de los hoteles. Eso sí, siempre con las máximas garantías. El sector espera expectante las propuestas de la Junta. Uno de ellos es Juan Manuel, de Cuhoteles. Así se prepara para la desescalada. Estamos analizando los establecimientos para reubicar las mesas, reducir aforos, tarifas y Zara están rodeados de naturaleza, espacios abiertos. No hay masificación porque no hay tanta planta hotelera como en otros sitios. En estos dos destinos los turistas se dispersan mucho más y no hay una sensación de multitud ni aglomeraciones. La última respuesta, eso sí, será del gobierno central. Precisamente, ¿qué dice el gobierno de todos estos planes? Bueno, pues sostiene que es Sanidad el que tiene que decidir sobre todo el territorio nacional. Es el Ejecutivo, liderado por este ministerio, el que está perfilando esa fase de desescalada y cómo va a ser, y por ahora no parece que vaya a abrir la mano ante esas diferentes opciones que le plantean las comunidades autónomas. Mañana Sánchez, como te decía, en su reunión semanal con los presidentes de estas, va a escuchar de nuevo esas peticiones, pero también va a tratar de explicarles que esta nueva fase, que todos esperamos con ganas, va a ser asimétrica y dirigida por ellos, por el gobierno central. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. La desescalada será lenta, gradual y asimétrica, pero en ningún caso sencilla. El gobierno ha dado traslado a las comunidades autónomas de cerca de una treintena de criterios a cumplir para abrir la puerta al desconfinamiento con mínimos riesgos posibles para la salud y siempre buscando el control absoluto de la epidemia para evitar nuevos brotes. Entre los parámetros comunes que exige el Ejecutivo, además de información detallada y fiable a diario, el número de contagios, la tasa hospitalaria y la ocupación de las UCI o las medidas de protección colectiva ante nuevos casos que deberán ser aislados. El gabinete ya pidió a las autonomías un listado de espacios públicos y privados para poder recluir voluntariamente a los asintomáticos. La transición podría empezar por áreas rurales, tal vez también las Islas Canarias, para con pies de plomo ir incorporando a las urbes. La hoja de ruta aún en el aire, así como los planes de cada región, estarán sobre la mesa mañana de la 7ª conferencia de Pedro Sánchez con los mandatarios autonómicos. Sin certezas, si los datos lo avalan, el gobierno ha marcado en rojo el 10 de mayo cuando concluye la tercera prórroga del estado de alarma para el arranque de un largo camino de vuelta a una nueva normalidad.